Muy buenos días. Quiero en primer lugar, en nombre de INACAP, agradecer a Libertad y Desarrollo por el privilegio de poder participar como coorganizadores de este seminario, de este noveno seminario, el noveno seminario de Libertad y Desarrollo, primera vez que nosotros participamos activamente. Cuando estábamos precisamente en la organización del seminario viendo los temas, desde INACAP creímos muy relevante el seleccionar el tema de la educación escolar técnico-profesional, que como saben es la educación media técnico-profesional, y poder tener la oportunidad de reflexionar a lo menos 20 minutos, no más tampoco de 20 minutos por ahora, respecto de la importancia y los desafíos de esta educación media técnico-profesional, que a nuestro juicio en muchas oportunidades nos parece que es invisible al debate y a la formulación de políticas públicas. Normalmente no es mucho lo que se habla de las especificidades de este sector. No obstante, hay casi 1000 establecimientos de educación media en el país que tienen especialidades técnico-profesionales, algunos de ellos polivalentes, también tienen humanistas científicos, pero son 1000 establecimientos, una proporción importante de los establecimientos de educación media del país, y que atiende alrededor de 400.000 estudiantes. Aquí la estadística depende un poquito de la fuente, lo que representa alrededor de, uno podría ser según la fuente, el 37% o el 40% de los estudiantes de la educación media de Chile. 4 de cada 10, o casi 4 de cada 10, egresados de la educación media de nuestro país, egresa de esta modalidad. Y sin embargo es muy poco lo que se sabe y es muy poco lo que se debate respecto de este sector. Algunos datos, en este gráfico aparece la evolución del total, ahí en la línea más verde, la evolución del total de estudiantes en educación media, en la línea roja, aquellos que están en la modalidad científico-humanista, y en la azul, la que están en la educación media técnico-profesional. Y ustedes ven cómo en los últimos años la técnico-profesional se ha tendido a estabilizar en torno a los 400.000, mientras que la científico-humanista tuvo un crecimiento importante en el último tiempo en la cantidad absoluta. En términos porcentuales, la educación medio técnico-profesional a fines de la década pasada, unos 10 años atrás, alcanzó a tener una participación de casi el 45% del total, creciente. Había reemplazado porcentualmente, más bien, había crecido más rápidamente la técnico-profesional que la científica-humanista. En la última década ese proceso se revierte y está estrechamente relacionado con la evolución de la subvención escolar. En la década anterior, el diferencial de la subvención entre la técnico profesional y la científica humanista era un diferencial más alto, y por lo tanto había un estímulo a moverse en esa dirección. En el tiempo ese diferencial ha ido disminuyendo, y uno ve cómo entonces el interés, tanto desde el punto de vista de oferta, demanda, no lo podemos deducir de estos datos, pero va disminuyendo proporcionalmente. Incluso en algunas especialidades de la técnico profesional la diferencia es muy pequeña, prácticamente inexistente. Va a depender ahí de las especialidades. Entonces tenemos, primero, como para hablar de la importancia, situar de qué estamos hablando. Estamos hablando de 400.000 estudiantes actualmente en la educación media, casi el 40%. Estamos hablando también de algunos otros datos. La formación diferenciada, cuando hoy día decimos técnico profesional, estamos hablando de una formación diferencial en tercero y cuarto medio. A fines de los 90 también se cambió. Antiguamente, ustedes recuerdan, se seleccionaba en primero medio, eso se posterga en favor de un currículum general, y por lo tanto, por ejemplo, cuando analicemos se analiza el CIMSE de segundo medio, la verdad es que no hay una diferencia curricular entre los que están en una modalidad y otra, porque hasta segundo medio el currículum es el mismo. La diferencia hoy día es
tercero y cuarto medio, y se conceptualiza, más allá de lo que digan las leyes, las políticas, lo que las personas tienen, ¿cierto?, al seleccionar esta modalidad educacional es que va a ser una formación con salida ocupacional, con preparación para el mundo del trabajo. A veces se confunde con una formación de oficios. Esa característica hace que esta modalidad educacional sea particularmente de interés de aquellas familias más vulnerables que estiman que la probabilidad de que sus hijos puedan seguir a la educación superior es más baja, por recursos económicos, por alguna otra circunstancia. Entonces, es un sector que particularmente atiende a la población más vulnerable. Aquí hay un gráfico, que lo tomé de una presentación de una persona del Ministerio de Educación, que aparece en la parte de arriba, los liceos técnico-profesional, la parte de abajo, los humanistas científicos, y la frecuencia en términos del índice de vulnerabilidad escolar. Y ustedes pueden ver cómo, en el caso de la técnico-profesional, los estudiantes se concentran en índice de vulnerabilidad escolar más alto. Entonces, este es un sector que atiende en mayor porcentaje, en mayor proporción, a estudiantes provenientes de situaciones socioeconómicas, socioculturales más desfavorecidas. Entonces uno podría pensar, bueno, es más difícil formar estudiantes que traen un capital cultural más bajo, es la típica correlación que se hace. Y probablemente desde la perspectiva del rendimiento en la educación básica también, en teoría uno podría pensar que si hay una correlación entre el nivel socioeconómico y los resultados del CIMSE, estos estudiantes también trajeran alguna desventaja en relación a sus resultados de aprendizaje anteriores. Y eso finalmente debiera expresarse en los mercados laborales. Sin embargo, analizando la encuesta CACEN 2006, que es la última disponible, para aquellas personas que solo alcanzaron el cuarto medio, que no siguieron estudios posteriores, la condición de actividad, ocupados, desocupados o inactivos, es superior en el caso de aquellos que tienen la educación media técnico-profesional completa en comparación con la humanista científica. Uno podría decir que de la perspectiva de empleabilidad, la formación técnico-profesional logra compensar ese teórico posible déficit, a lo menos en términos de empleabilidad. Ahora, la verdad es que aquí no se está controlando por nivel socioeconómico los científicos humanistas, de aquellos que solamente llegaron a ese nivel, así que probablemente la diferencia sea menor. Pero por lo menos en el promedio se cumple lo que las familias están pensando cuando seleccionan esta modalidad, que si solamente van a llegar hasta el cuarto medio, esta modalidad aumenta la probabilidad de estar empleado, de estar ocupado. No ocurre así con el nivel de ingresos. No traigo la tabla porque la verdad es que para mostrar que las cosas no son distintas no es necesaria una tabla. Controlando por nivel socioeconómico, por otras variables, no hay evidencia clara de que quienes estudian educación técnico-profesional tengan mayores ingresos que quienes lo hacen en humanista científica y llegan solo hasta cuarto medio, en ambos casos. Bueno, aquí sí me voy a alargar un poquito más de decir que lo anterior era qué es lo que tenemos, de qué estamos hablando cuando hablamos de educación media técnico-profesional, la importancia que tiene, etc. Irme más bien primero a los desafíos, hacer más visible este sector. Primero, decía yo al inicio, este es un sector muy invisible al debate y a las políticas. Tomemos un caso, la PSU. La PSU, a diferencia de la prueba de aptitud, está basada en el currículum de primero a cuarto medio. Por definición, quienes siguen la modalidad técnico-profesional no cubren el currículum. Y no es que la escuela sea mejor o peor, o la gestión, lo que decía en la presentación anterior. Es otro currículum, es distinto. Sin embargo, la PSU no considera esa diferencia, porque como dice la palabra, prueba selección universitaria,